Muy buenos días, doctor Carlos. Doctor Carlos, ¿me escucha? Doctor Carlos, ¿nos escucha? Escala a un lugar mejor. ¿Me escuchas mejor, no? Hola, hola. Hola, doctor, ¿nos escucha? Sí, ¿tú a mí? ¿Me escuchas mejor? Sí, doctor. Se escucha un poquito de ruido exterior. Sí, porque están ahí moviendo cosas, pero es lo mejor que pudimos lograr. ¿Vemos la cámara? ¿Ok? ¿Le doy mostrar cámara? Por favor, doctor. Este, ya le di a la camarita acá. ¿Sí? ¿Ya nos ves? Listo, doctor. No veo nada. Ah, bueno, no voy a ver, ¿verdad? No, doctor, solamente va a ver las diapositivas. Ok, me voy a conectar. Aquí en Facebook sí veo todo, ¿no? Así es, en Facebook lo va a ver completo. Ah, ¿ya me escuchas mejor? Sí, ya lo escuchamos mejor. Súper. ¿Le parece si A ver, damos pues, inicio, doctor? sí, vamos a dar inicio. Tú me avisas cuando ya. Ah, nos presentas, ¿no? Sí, muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una emisión de Perio MX. Es un gusto para mí presentarles al maestro Carlos Monteagudo. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Amigos de Perio MX, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes en la Ciudad de México, muy buenas tardes en Argentina. Hoy nos vestimos de gala, estamos más que felices aquí en Cepa, Valencia, con un gran amigo mío, con el doctor Axel Edlund. Pues Axel, muchas gracias, lo están viendo aquí en pantalla, está al lado mío. Axel, Hola, ¿cómo estás? hola, muy bien, Carlos. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Pues felices por la gran sesión que tuvimos hace unos momentos, estamos ya iniciando la cepa, ¿no? O Un sea, lujo estar aquí. ¿qué te ¿No? pareció, no? Increíble, ¿no? Increíble ver todos esos cracks de la odontología ahí todos juntos. Una Sí, cosa no. impresionante. Fíjate que ¿No? me pasó algo bien interesante. Yo cuando venía llegando, de pronto escucho, me estaba registrando con cualquier mortal, ¿no? Para que me diera mi gafete. Es Y de verdad. pronto escucho, sí, sí, sí. Y de pronto escucho, I'm Jan Linde. Y dije, wow, volteo y era Jan Linde, era Linde, Claro, o sea, claro. Linde de libro, ¿no? Y como cuando, no sé, eres niño y escuchas a Michael Keaton decir, sí, sí, de pronto escuchas a Michael Keaton decir, I'm Batman, ¿no? O sea, dice, volteo, veo a Jan Linde y veo a su esposa, lo saludo y digo, bueno, creo que ya llegamos al evento indicado. Así es, así es. Yo estaba con mi amigo Raúl Martínez Ribó, y que es más joven, por supuesto. Y entonces yo le iba diciendo, ese es este es Linde. Y él iba mirando las caras también. Sí, como cuando en las monografías, ¿no? Sí, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es
nosotros ahí. Sí, en la época de los 70, cuando fue el Mundial de los 70, pues también así decían, no, tal jugador, lo escuchaban todos en el radio, y ahora que los ves en vivo, de todo color, pues es diferente. Y bueno, pues entrando en materia, estamos aquí en vivo, en directo de Cepa Valencia. Saludos a todas las personas que se están conectando. Gracias por su preferencia. Estamos en vivo en Facebook Live de Perio MX, de Inteligencia Dental, del doctor Carlos Monteagudo, Periodoncia UNAM 3016. Estamos en vivo todos. Y bueno, pues tenemos este gran invitado, que Axel, bueno, pues estamos en Cepa Valencia, pero Axel está muy activo y él, pues bueno, es argentino. Platícanos un poquito de ti, Axel, para las personas que nos están conociendo. Bueno, sí, soy argentino, trabajo en la Universidad Maimónides de Buenos Aires hace ya bastantes años. Soy profesor titular de la Cátedra de Periodoncia y de Integral Adultos de la universidad, y además no trabajo dando cursos privados, digamos, en clínicas o en distintos círculos odontológicos, y ahora vengo de Málaga de dar un curso de 2 días en el Colegio de Odontólogos de Málaga, que estuve con Raúl Martínez Ribó también, que me acompañó. Así que muy bien, muy lindo y haciendo experiencias. Pues saludamos a todos, ya tenemos más de 100 asistentes, estamos 70 asistentes en nuestra plataforma y 30 en Facebook Live, ya tenemos más de 100 asistentes. Cualquier pregunta, vamos a estar aquí en Facebook Live, también en nuestra plataforma inteligenciadental.com/aula. Y el tema del día de hoy, pues es principalmente la aplicación de procedimientos de cirugía plástica, periodontal y de generación en pos de la estética, ¿no? Sí, un tema como muy en auge, Claro. y especialmente todo lo que tiene que ver con la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Las tunelizaciones, que es un poco de lo que habíamos hablado, Claro. que queríamos charlar y ver a través de algún caso clínico algunas de las temas que podemos hacer, en casos especialmente más complejos quizás, ¿no? Pues adelante, dejamos los controles a Axel Edlund. Disfruten su conferencia, aquí vamos a estar transmitiendo en vivo directo desde Valencia, España. Buenas tardes al mundo y buenos días a todos lados. No sé. Perfecto. Seguimos, vamos. Bueno, muy bien, Carlos. Como para empezar, quería mostrarles un poco cuál es la universidad donde trabajamos, en nuestro grupo, porque realmente formamos un grupo de trabajo importante desde hace muchos años, y a partir de eso uno va creciendo y va incorporando nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Ahí tenemos unas imágenes con alumnos del grado. Yo trabajo en el grado de la universidad, y ahí tenemos, bueno, haciendo algunos workshops con animales en unas salas que tenemos especiales para eso, con los alumnos de la universidad y con algunos docentes. Y ahí tenemos, bueno, otras imágenes de esas actividades, donde estamos tomando exámenes. Y este es uno de los, del formato de mi grupo de Masperio, que yo lo llamé así a este concepto en relación a tratar de llevar la periodoncia a más lugares, a más sitios, a más especialidades, que tengamos más periodoncia en todos lados. Y ahí tenemos un grupo de trabajo, entre los cuales está Raúl Martínez Ribó, el doctor Gastón Crespi, la doctora Elisa Retori, Andrea Di Meglio, que bueno, armamos un lindo grupo de saludos a estos cracks. Yo conocía a la doctora. A Elisa la has conocido, y seguramente a Gastón también, no recuerdo ahora sí, cuando estuviste en la universidad estaba allí. Así que bueno, a partir de eso podríamos empezar con la actividad de lo que teníamos previsto. Y yo quería entrar en un tema que son las recesiones múltiples, y especialmente abordar, luego de una introducción, en relación a un caso que representa una alta complejidad para su resolución. Pero bueno, para poder arrancar con eso, yo siempre digo que hay que tener un protocolo de trabajo, de tratamiento, y también que estos protocolos sirven para la organización de lo que nosotros queremos realizar y entender. Entonces, a partir de eso, yo fui pensando que era importante tener dentro del protocolo estos interrogantes. Es decir, el primer interrogante relacionado al por qué realizamos algo, cuál es la etiología, qué es lo que sucedió para que ese paciente tenga tal o cual patología. Pensar para qué vamos a realizar cierto tratamiento, ya que esto tiene determinados objetivos, y no olvidarse que dentro de esos objetivos está lo que quiere el paciente, por supuesto, y qué es lo que el paciente espera de un tratamiento así. Luego pensar en qué puedo lograr con los tratamientos, y ahí un poco poder leer a partir de el saber por qué y la etiología, leer el terreno, digo yo, como poder entender qué situación clínica tenemos allí detrás, para también poder saber entonces hasta dónde podemos
con nuestras técnicas lograr una mejora, cuáles son las limitaciones biológicas que nos plantea el caso, cuáles son los límites que tenemos justamente en relación a la técnica y a la biología, y por último pensar en, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tipo de tratamiento me conviene utilizar? ¿Cuál de las técnicas que existen puede ser la mejor indicada para abordar ese caso clínico? Así que bueno, partiendo de ese interrogante, creo que es muy importante pensar en la etiología. Si miras esta imagen, Carlos, donde tenemos un paciente que evidentemente no tiene una patología periodontal, pero que se ven grandes recesiones, es decir, no hay una patología periodontal inflamatoria, una periodontitis. Y estos pacientes son los que nos preguntan, bueno, estoy con esta situación, me apareció hace un tiempo y quiero saber por qué y qué puedo hacer a partir de esto. Entonces, con gran demanda de estos pacientes ya cada vez más, ¿verdad? Y mucha demanda estética, necesidad también por cuestiones función y fundamentalmente muchas veces con alta sensibilidad, pacientes jóvenes que presentan estas patologías y bueno, nos requieren el tratamiento porque ellos sienten mucha sensibilidad también en su día a día. Y existen, bueno, muchos trabajos en relación a la etiología y de hecho podemos ver aquí en las referencias el trabajo que fue presentado en la nueva clasificación presentada el año pasado justamente en Ámsterdam, ¿no? En el europeo, donde se pueden leer un montón de resúmenes en relación a todo lo que se venía publicando. Así que es un buen material para pensar, para poder consultar y leer. Pero básicamente creo que una de las cosas que más me gustan detallar en relación a la etiología es que existen factores predisponentes biológicos y luego que existen algunos factores precipitantes, es decir, que el paciente va a tener determinada característica biológica que va a hacer que frente a la aparición de algún factor precipitante se desarrolle esa recesión gingival, por ejemplo, porque algo predisponente puede no necesariamente hacer que la patología aparezca, pero sí es el terreno fértil para que frente a alguna situación clínica que o el paciente haga o ocurra en esa boca, aparezca entonces la patología. Dentro de esos factores predisponentes biológicos, me parece que es muy importante tener en cuenta lo que hoy en día denominamos ya no tanto como biotipo periodontal, sino como fenotipo periodontal. Claro, el gran cambio, ¿no? El cambio, que se viene dando hace varios años. Yo hace mucho que vengo leyendo de este tema, me gusta mucho, siempre me gustó. Por ahí al principio no entendía muy bien a qué se refería con el fenotipo, ¿no? Pero bueno, hay ciertas, digamos, pistas que nos fueron tirando los estudios y también lo que uno veía en la clínica, porque si uno se basaba solamente en los biotipos clásicos, el biotipo grueso y el biotipo fino, muchísimos pacientes y muchísimas situaciones clínicas quedaban afuera, y mismo, lo más importante es que dentro de una misma boca podés tener diferentes situaciones, claro, de un lado o del otro, en el sector anterior, sector lateral, posterior, inferior, con lo cual empieza a tomar mucha fuerza la lectura del fenotipo periodontal, en cuanto a que el fenotipo periodontal ya se refiere a ciertas características que tiene ese periodonto marginal, como podemos ver en la imagen o en este gráfico, que está determinada por distintos factores genéticos, es decir, cómo el paciente tiene sus características óseas y gingivales y la disposición de estas situaciones, y también del medio, que hacen que esa característica pueda tener una representación diferente. Por eso lo del fenotipo periodontal, y me parece que era bueno aclararlo, porque esto es una terminología bien actual, ¿no? Sí, yo malamente le dije cambio, pero sí, como bien tú comentas, en la clasificación actual es una clarificación del término. Yo creo que sí, esto ya hace rato vienen bibliografías hablando sobre el fenotipo, pero bueno, por ahí uno escuchaba fenotipo periodontal, luego biotipo periodontal mezclado. O hasta morfotipo. Morfotipo, exactamente. Así que me parece que el término fenotipo periodontal viene muy bien, y encontré esta definición que me parece que es muy atinada también para poder caracterizarlo. Y en relación a esto, también hay trabajos en los cuales se destaca la importancia que tiene el fenotipo periodontal en cuanto a los resultados de la terapia periodontal, en cuanto a los resultados de los procedimientos de cobertura radicular, por supuesto la cirugía plástica periodontal, en cuanto a los resultados de la prótesis, es decir, dónde vas a colocar
una corona, si va a ser subgingival o no, cómo puede funcionar ese tejido marginal en relación a las coronas o a las prótesis, y también a la terapia, por supuesto, implantológica, ¿no? Cuando uno encara una cirugía implantológica. Pero bueno, aquí este trabajo que estamos leyendo, o que podemos ver algunos de los resúmenes del trabajo, aquí en esta fotografía, nos habla sobre los resultados relacionados a esto. Ahora, nosotros lo que estamos hablando es en relación a la etiología que tiene que ver con la aparición de las recesiones. Entonces, por ahí lo que podríamos empezar a pensar es, primer punto, que una de las primeras cosas que vemos cuando observamos esa encía vestibular del paciente fundamentalmente es el grosor de la encía. Y uno es lo primero que puede percibir. De hecho, muchas de las clasificaciones del biotipo periodontal estaban relacionadas a cómo veías la encía, si era gruesa o fina. Y en este grosor de la encía nosotros lo podemos empezar a determinar ya con la sonda. Obviamente eso está ya aceptado como una de las formas de medir el grosor de la encía. Si la sonda se transparenta a través de esa encía, podemos decir que es una encía que tiene un grosor de menos de 1 milímetro, una encía fina, y si uno ve la isquemia pero no ve la transparencia de la sonda, esa encía marginal tiene más de 1 milímetro, ¿verdad? O sea, cuando hay isquemia y no se ve la sonda, más de 1 milímetro, cuando ya la vemos por transparencia, vamos a tener una encía fina, ¿verdad? Así que eso es un buen dato, pero claro, a nivel de factor predisponente biológico, el grosor de la encía no es todo. Eso es un factor que puede hacer que frente a alguna situación precipitante aparezca la recesión, pero siempre hay que pensar que debajo de la encía tenemos al hueso. Y en relación al hueso, se ha hablado mucho la situación del grosor de esa cortical ósea vestibular. Y bueno, ha habido trabajos que han estudiado esto y, por ejemplo, este estudio que vemos aquí nos dice que las medidas de esa cresta vestibular son realmente menores a 1 milímetro en la mayor parte de los casos de los sectores anteriores, como el trabajo del INDE que estamos mirando allí. Y por suerte hoy en día tenemos una herramienta fundamental que es la tomografía con BIM, que nos permite empezar a observar la relación entre el tejido blando y el tejido duro, observar dónde se encuentra esa cresta, qué grosor tiene, y como vemos en la imagen, hasta podemos observar las diferencias que pueden existir en la cresta vestibular a nivel más cercano al límite amelocementario o a nivel radicular, como en esta imagen y en estas flechas que estamos observando allí, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo a nivel del premolar tenemos a nivel radicular y a nivel crestal la cresta ósea cubriendo totalmente la superficie radicular, y en el lugar del canino podemos observar que a nivel de la zona radicular existe una fenestración. Esto es muy importante no solamente a efectos de la cirugía plástica o de establecer el fenotipo óseo de ese paciente, sino que también para las planificaciones de ortodoncia. Y aquí hay otro tema que se relaciona mucho con la aparición de recesiones. Sí, claro. Cuando los ortodoncistas deben cambiar la posición de esa pieza y deben generar movimientos importantes en la pieza, por supuesto que es importante tener o contar con esos estudios para poder determinar el tipo de tratamiento necesario a realizar. Bien, por ahí vamos a pasar entonces que a partir de esto nosotros podemos establecer el ancho de la cortical ósea vestibular, las características de esta cortical ósea crestal y radicular, y también podemos empezar a observar, y este es un punto muy importante en la etiología, la distancia que puede existir entre la posición de esa cresta ósea y su relación con el límite amelocementario, que no siempre guarda una relación tan cercana como dicen los promedios, sin que el paciente tenga ninguna síntoma de recesión. Entonces vamos a tener pacientes que tienen su encía perfectamente a nivel del límite amelocementario, pero sin embargo su cresta ósea vestibularse puede encontrar bastante más alejada, como podemos ver aquí, de ese límite amelocementario. Con lo cual vamos a tener una gran superficie radicular cubierta por tejido blando. Y a su vez ese tejido blando puede tener características finas o gruesas, lo cual hace que tengamos mayor o menor predisposición a la aparición de una recesión gingival. ¿Sí? Aquí podemos ver entonces una diapositiva donde tenemos una encía gruesa de este lado, por un lado, y podemos tener una encía fina del otro lado. Si observamos a nivel óseo, podríamos tener, por ejemplo, una tabla vestibular gruesa, o podríamos tener una tabla vestibular,
una cresta vestibular delgada menor a 1 milímetro. Lo importante en estos casos es empezar a observar la distancia existente en sentido vertical, porque eso nos va a generar la presencia de un tejido blando que pueda estar cubriendo la raíz y que a partir de eso algún factor precipitante comienza a desarrollar entonces la recesión gingival. ¿Bien? Bien, entonces como para ir resumiendo, una de las primeras cosas que miramos para poder determinar los riesgos o los factores predisponentes biológicos son el grosor de la encía medido a través de la sonda periodontal. Vamos a observar si podemos a través de estudios tomográficos el ancho de la cortical ósea alveolar. Podríamos también determinar que existe una característica a nivel crestal y otra característica a nivel radicular. Y por último, tener en cuenta en sentido vertical la relación que puede existir entre esa cresta ósea vestibular y el límite anelocementario. Estos factores nos van a llevar entonces a tener los factores predisponentes biológicos que encontramos muchas veces en nuestros pacientes. ¿Sí? Por ahí algunos de los cuadros salió distinto porque hemos pasado, ¿cierto?, las diapositivas, así que alguna letra ha cambiado, pero bueno. Pero estamos bien, y fíjense que esto que mencionas también en la clasificación actual, para que todas las personas que están viendo y que requieran la clasificación, la nueva clasificación, que ya vamos a decir actual porque ya llevamos casi un año de cumpleaños, pueden adquirir los artículos originales en periomx@gmail.com, nos escriben periomx@gmail.com, les mandamos los 22 artículos, o si no en perio.mx, ahí pueden descargar también los artículos, y se aclara también ese término que conocemos, espesor biológico, ¿no? Como inserción tisular supracrestal. Exactamente, sí, han ido cambiando un poco las terminologías. Y actualizándose. Bien, continuando y para ir ya cerrando el tema de la etiología de las recesiones, y esto está directamente relacionado con lo que hablábamos recién, es la posición del diente, la posición dentaria o las raíces prominentes hacen que cambie también la relación entre esa cresta vestibular y la superficie radicular, y también su posición de la cresta en relación al límite anelocementario. Así que la posición dentaria hace que muchas veces tengamos superficies dentarias, por supuesto, cubiertas por encía, pero que no están cubiertas por tejido óseo, y algo que yo siempre digo, si nosotros tenemos hueso, por más que el paciente realice alguna maniobra de cepillado o algún otro factor traumático, es imposible que se genere una recesión. Se va a generar siempre que tengamos una raíz denudada por hueso, cubierta por encía. A partir de esa situación clínica van a aparecer entonces las recesiones gingivales, ¿sí? Y así les voy presentando a la paciente como para ir entrando ya en el caso clínico. Esta es una paciente que ha tenido historia de ortodoncia, esto es un post-ortodoncia. Clásico, ¿no? Clásico, y con ciertas características muy particulares, ella que probablemente tenga un incisivo de la mano. Existen ciertos detalles en cuanto a las posiciones dentarias que ya nos hacen ver la relación de esa posición dentaria con su presencia dentro de ese reborde alveolar o no. Aquí la vemos como bien afuera, y particularmente su consulta fue porque ella notó que tiempo a tiempo iban apareciendo cada vez más recesiones. En los últimos meses, en los últimos años, comenzó a ver sus superficies radiculares denudadas. Nosotros empezamos a indagar. Es una paciente que, si bien tenía un altísimo índice de higiene, por ahí no tenía la técnica adecuada, pese a que trabaja en una empresa relacionada a la higiene. Pero claro, eso no quiere decir que el acceso es importante, puede ser tema para otras charlas, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero aquí, bueno, estamos viendo entonces la imagen de esta paciente, especialmente los sitios donde empezó a tener cada vez más notoriamente estas recesiones fueron a nivel de los caninos. Estaba realmente muy preocupada, y queríamos, bueno, a partir de los estudios y de charlar con ella, ver si podíamos ofrecerle alguna solución para tratar de ver de estabilizar esos tejidos en esa posición, sabiendo que por las características también que tiene la paciente, los resultados que podíamos obtener a nivel de coberturas radiculares iban a ser relativos en ciertas zonas de esos sectores, ¿no? Pero bueno, ahí ves, por ejemplo, de lo que estaba hablando No hay nada hace de un hueso. rato. Fíjate cómo se observa la raíz vestibular de la pieza en relación a la posición de ese tejido óseo. A ver si se puede observar aquí. Ahí está. Ahí se observa, entonces podemos
ver claramente que la cortical vestibular está prácticamente en apical y toda su superficie radicular está denudada. Sin embargo, se ve estabilidad del tejido, ¿no? Se ve estabilidad del tejido, por supuesto su encía está retraída, pero su pieza dentaria está firme porque está insertada a proximal y hacia palatino, pero además tiene una fermización post-ortodóntica. Claro, ¿no? sí, y fija, ¿no? Fija, ¿ves? Entonces ahí podemos ver sus tejidos, están sanos, pero claro, si observas ahí a nivel de tejido blando, vamos a darnos cuenta que existen ciertas preocupaciones, ¿no es cierto?, para nosotros en cuanto a qué tiempo puede eso mantenerse estable. Entonces, para poder pensar en qué podemos lograr con nuestros tratamientos, tenemos que ir observando ciertos aspectos, fundamentalmente los tejidos proximales, y esto nos va a dar un parámetro de lo que podemos lograr. El grosor de la encía marginal lo habíamos hablado recién, ¿no?, como un factor importante también, no solamente para tenerlo como factor predisponente biológico, sino también para tenerlo en cuenta como un detalle que nos indicaría qué hacer con esa encía. Por ejemplo, frente a encías finas, tenemos que ir pensando que vamos a tener que colocar algún sustituto o alguna ayuda con tejido conectivo para engrosar esa encía que está delgada sobre la superficie radicular. Luego tener en cuenta la encía queratinizada, aplicar la recesión, las rotaciones dentarias o las extrusiones dentarias, ¿verdad?, la identificación del límite amelocementario y las condiciones de la superficie radicular en cuanto a que pueden aparecer superficies de esas raíces con alguna lesión cervical no cariosa. Bien, yendo entonces a la situación de nuestra paciente, que se llama Carolina, ahí podremos observar entonces dónde está su límite amelocementario y trasladado a la tomografía, esa sería la posición relativa de su margen gingival, con lo cual nos quedaría una gran superficie radicular expuesta no cubierta por tejido blando, pero sin tejido óseo en vestibular. Ahí tenemos la posición de la cresta. Entonces, esta es la situación de su canino, realmente bastante límite, por eso digo que son casos complejos, ¿no?, más las pérdidas de inserción que podemos observar a nivel de los tejidos proximales. Fíjense, la encía es fina, si colocamos una sonda se va a ver a través, no hay encía queratinizada en ese sitio, hay una lesión cervical no cariosa, con un escalón muy poco pronunciado, la sensibilidad es negativa, no tiene sensibilidad al frío, ¿sí?, que es uno de los temas que uno debe observar. Ahí tenemos la altura de la recesión, podemos observar el ancho de esa recesión, que es de 4 milímetros, es lo que hemos tomado, y si empezamos a medir las pérdidas de inserción proximales, podemos comenzar a establecer la clasificación, por un lado, de Miller, que es una clase 3 de Miller, pero a su vez podemos ver el tipo de recesión según Cairo, que sería una RT3, ¿no?, como con su nivel de inserción proximal, con su pérdida de inserción proximal mayor que la recesión vestibular. Esto nos indica que la situación clínica puede tener una resolución bastante favorable, pero sabiendo que no vamos a poder lograr, por supuesto, en todos los casos un 100% de cobertura radical. Y que es un gran reto. Y que es un reto importante. ¿Sí? Mira, no te quiero interrumpir tanto, pues vamos muy bien. Saludos a todos los odontonautas. Hay gente, te mandan muchos saludos. ¿Quién me manda? Daniel Vázquez. Un gusto, doctor, y muy bueno lo explicado. Dada diversidad de cepillos dentales para espesores fino de encía, ¿qué cepillo se recomienda recetar al paciente que además de lograr buena higiene, no predisponga más aún a las refracciones? Bien. Y bueno, actualmente han salido, por suerte, con la tecnología, nuevas alternativas. Hay cepillos que presentan sus cerdas mucho más delgadas. No sé si se pueden hablar de... Sí, no, marcas, sí, no se puede. No, claro, por ejemplo, se me ocurre, igualmente tanto Colgate como Oral-B como GAM han estado trabajando en ese tema. Uno de los cepillos, por ejemplo, es el Colgate Slim Soft. Sí, claro. Que tiene sus cerdas muy pequeñas, Oral-B también lo tiene, y como decía, GAM también lo tiene. Y una alternativa que a mí se me ocurre y que he estado probando y que tenemos que hacer ciertos trabajos, muy válida, son los cepillos mecánicos, especialmente el sónico. Sí, el sónico me parece como una alternativa súper buena. Movimientos rotatorios, sónicos, el ultrafino. Sí. El que más me gusta a mí es el sónico, no tanto el rotatorio. Sí, ¿no? Sí, fíjate que hay muchos estudios, y yo también, bueno, aquí me mencionaba el seguidor que cepillo, pero también la técnica. Por supuesto, y la técnica es otro de las variables muy importantes. En general, cuando uno empieza a ver algún síntoma de recesión en los pacientes que tienen el factor predisponente biológico, como por ejemplo una grieta de Stillman, ¿no? O una hendidura de Stillman, que uno puede empezar a observar
ulceraciones o la presencia ya de la grieta, es eliminar, por supuesto, la técnica de VAS y hacer una técnica de rol invertido, es decir, una técnica que vaya desde el margen gingival hacia incisal, ¿sí? Cambiando, por supuesto, la dureza del cepillo y también la frecuencia del cepillado. Hay pacientes que cepillan muchas veces, cambian mucho el cepillo, realizan una técnica demasiado fuerte o equivocada, horizontal, para estos sectores realmente muy sensibles a la aparición de recesión. ¿Bien? Qué maravilla. Estamos llegando a casi más de 150 personas en vivo. Seguimos aquí y bueno, díganos sus preguntas en el Facebook y también en la plataforma. Seguimos. Muy bien. Vamos a ver un pequeño video de cómo podemos comenzar a preparar. Allí, bien, bajamos el volumen. La situación clínica previa a, por ejemplo, una cirugía de lesiones musculares, ¿no? Donde ya con la paciente acordamos el tratamiento, y previo a la cirugía es importante hacer un tratamiento muy delicado de la superficie, con curetas bien pequeñas, y simplemente, obviamente que esa superficie no hace falta rasparla ni eliminar cemento, sino eliminar el biofilm y los restos de tejido de cemento que puede estar reblandecido, y esto hay que hacerlo en la previa, con sumo cuidado, y luego colocar el acondicionamiento de la superficie radicular con EDTA al 24%, pH neutro, durante 2 minutos. Esto es un quelante, sirve para preparar la superficie, dejarla más apta para que haya luego una mejor inserción de fibras, una mejor adaptación, por supuesto, también de inflamación, como estamos colocando el EDTA, una vez preparada la superficie. Recordemos que la preparación de la superficie tiene que ser la superficie de la recesión más la profundidad del sondaje, que es la zona que ha quedado expuesta, ¿no es cierto?, a la luz de la bolsa. Así que ahí estamos ahora grabando, preparándonos para nuestra cirugía. En este caso ya hemos decidido la técnica de tunelización y vamos a realizar un injerto de tejido conectivo en la zona de canino y esa zona de premolar donde veíamos tan poco espesor de tejido. En este caso, en la técnica de tunelización que yo realizo, lo he dividido en varias etapas y aquí lo que podemos ver es que cada etapa requiere su instrumental también, porque esto es importante. Importante mencionar las herramientas. Entonces, una primera etapa va a ser una incisión en el surco intraclavicular, que lo vamos a realizar con un instrumento que es un bisturí de hoja fija, digamos, con bastantes curvaturas. Luego vamos a usar unos microelevadores periósticos, porque en la segunda etapa vamos a hacer una separación de espesor total, para conservar los espesores marginales del tejido. Recién ahí vamos a empezar a hacer una separación de espesor parcial, donde vamos a usar los tunelizadores, los TKN. Que por tu culpa yo los uso mucho. Me parece muy bien. Y luego al final, hacer una separación de la parte frontal. Ya cuando tenemos todo el tejido preparado y ya más móvil, comenzaremos a separar las papilas, que es siempre lo que uno quiere empezar a trabajar, ¿no? Es decir, quiero tunelizo las papilas, pero eso es lo último. Separar el frente de la papila y movilizarla para luego ya tener todo el terreno listo y no correr riesgo de que se nos corten esas papilas. Entonces sería como la secuencia clínica con los instrumentales de una técnica de tunelización que yo realizo, ¿no? Previamente a eso, a empezar la cirugía, y una vez que ya hemos preparado la superficie radicular, como muchas veces utilizamos esta excelente sutura, que es la Double Cross Suture del Dr. Otto Suhr, vamos a hacer unos puntos de contacto de composite, flow, y luego ya arrancaremos con las primeras incisiones. Esta incisión intraclavicular, ahí estamos utilizando el KPA, que va a ser simplemente el ingreso al surco para ir accediendo a la cresta ósea proximal y permitirnos ir a acceder a esas zonas donde tenemos la recesión. Recuerden que, por ejemplo, por vestibular de canino no tenemos tejido óseo, pero sí lo tenemos hacia los lados. Esto lo haremos en cada uno de los dientes que va a abarcar la cirugía. Siempre estas cirugías de tunelización requieren extendernos una pieza más allá de las zonas donde debemos desplazar los tejidos para poder tener justamente la posibilidad de desplazamiento. Fíjate cómo va entrando el bisturí y haciendo contacto con la cresta, siempre cuidando de no lacerar los márgenes, teniendo mucho cuidado. Luego de haber hecho la separación de esas incisiones iniciales, comenzaremos con el trabajo con el microelevador perióstico,
con estos PPAELA, es el nombre, ¿no? Bastante difícil. Del doctor Allen, que hace rato estaba allá abajo. Abajo y lo vamos a hablar en estos días. Sí, en México va a estar, en agosto tenemos en México. Perfecto, él ha diseñado ya hace años ya que él trabaja con las visualizaciones, quizás con otras técnicas, pero digamos, él ha diseñado estos microelevadores periósticos y ahí vemos cuál sería la función de esto, levantar un espesor total en estos primeros milímetros. Esto nos ayuda a conservar justamente los espesores totales de ese tejido marginal, que si uno dividiera ese tejido, como vemos en esta imagen, claro, todo el tejido tiene muy buena vascularización en su base, pero nos está limitando en cuanto al espesor de la encía marginal, que ya de por sí es delgada. Imagínate en el caso de Carolina, si tuviéramos que dividir desde arriba, por ahí correríamos el riesgo de hacer una extracción en ese tejido blando, ¿verdad? Así que hay trabajos que nos hablan de la correlación entre el grosor del colgajo y mejores resultados luego de una cirugía de cobertura de recesiones, y esto nos lleva a pensar entonces en que nosotros podríamos trabajar en esa zona inicial con el espesor total, con microelevadores periósticos, y luego trabajar con espesores parciales que nos van a permitir la movilidad del tejido. Si seguimos todo con espesor total, por supuesto no vamos a tener un buen movimiento y una posibilidad de desplazamiento. Así que dividiremos esa zona vestibular en dos partes. Una parte con espesor total, ya lo viene realizando también hace tiempo en sus CAF, en sus colgajos de avance coronal, el doctor Zucchelli, y lo tiene presentado ya desde el año 2000 y en su libro, donde él realiza en las zonas cervicales y siguiendo la cresta ósea 3 milímetros más, un espesor total, y luego al lado de todo el diseño de sus incisiones, espesores parciales. Y este año pasado, el doctor Otto Suhr ha hecho una publicación en el Periodontology 2000 donde describe el procedimiento clínico diciendo que se hace una incisión intracircular, una total y luego una parcial. Bueno, esto yo lo vengo realizando hace bastante tiempo, lo venimos probando con nuestro grupo ya desde hace 8 años más o menos, y bueno, esto se fue como demostrando que era una buena técnica y un buen protocolo para realizar. Bien, entonces una vez ya hecho la separación total, pasamos a hacer la separación parcial con los bisturíes. Ahí ya tenemos que entrar en la mucosa. No es fácil a veces encontrar el acceso, el punto de decir, bueno, ahora ya estoy trabajando en mucosa, pero hay que buscarlo, no hay que seguir en el periódico, sino que hay que empezar a buscar el acceso a la mucosa. Uno se va a dar cuenta que en la cirugía empieza a haber más sangrado, que ya tenemos más penetración. Una vez que ya tenemos separado ese espesor parcial y sabemos que hemos logrado todo un bolsillo alrededor de esos dientes, comenzaremos a separar la parte frontal de las papilas, como vemos en esta imagen. Esa zona es lo que la papila está adherida al hueso proximal. Y por último, vamos a hacer una separación de la base de las papilas, es decir, con una cureta pequeña, en este caso la Younger Wood, o el pH 26, nos vamos a meter debajo de la papila y separar la inserción de la papila sobre la cresta proximal, más o menos hasta la mitad de la altura del contacto interproximal. ¿Bien? Vamos a ir viendo entonces, ahí tenemos una imagen, cómo vamos accediendo ahí a esa zona. ¿Podemos ver un videito? Claro. Ahí están los pasos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien de tiempo, tenemos un muy buen tiempo. Bien, ahí vemos cómo trabaja el KPA. El KPA le llaman cuchillo periodontal a algunas personas, ¿verdad? Cuchillo periodontal, o bisturí periodontal, ¿no? Es un bisturí. No tiene un corte muy marcado, o sea, realmente si uno lo toca no tiene un filo importante, pero es el que nos permite el acceso, como vemos en la imagen, a los cursos, ¿no? Hay muchas preguntas. Ahorita les contestamos a todos en Autonautas. Gracias por las preguntas. Y bueno, es muy importante que también ustedes tengan en cuenta que este tipo de procedimientos son a una manera de experto, ¿no? Es para gente experta. El doctor Axel da muchos cursos en Sudamérica y también acá en Europa, así que no se lo puedan perder porque la verdad es que con esto ya uno va mejorando su expertise y también va conociendo instrumentos que a veces desconocen. Claro, todo lleva su curva de aprendizaje, ¿no? Claro. O sea, esto requiere su entrenamiento.
afianzarse con la técnica, con el instrumental, y yo creo que el protocolo es muy importante. Es decir, primero saber qué es lo que uno debe hacer, practicarlo, lo hacemos en workshops con animales, con cabezas de cerdo, pero como todo requiere su práctica y su entrenamiento y paso a paso de ir afianzándose, ¿no? Y luego son técnicas que las utilizamos no solamente en recesiones, sino también, por supuesto, en implantología, en regeneración. Así que yo creo que es la técnica que hoy en día debemos ir incorporando a nuestra práctica diaria. Y lastimar lo menos posible los tejidos para encontrar una mejor cicatrización. Vean qué importante es que en un fenotipo delgado, como el que tiene la paciente Carolina, el manejo es sumamente fino. Y hay que trabajar lentamente. La verdad es que las ansiedades aquí hay que dejarlas de lado. Sí. Hay que ser muy tranquilo. Yo le digo a mis alumnos, a mis colegas que trabajan conmigo, cámara lenta. Esto es trabajar despacio. No hace falta apurarse. Y si uno tiene apuro, no se puede sentar a hacer una cirugía de esto. Fíjate que ahí ya habíamos separado todo y estamos trabajando en el frente de la papila. Es lo que estamos desinsertando. Ya está todo suelto. Entonces el riesgo de que se corte la papila es mucho menor. A diferencia, si uno empieza a trabajar ya debajo de la papila, se puede empezar a complicar la situación. Sí, porque aparte el acceso es más... Ahí hay gran densidad de tejido conectivo. Sí, claro, la zona proximal es muy densa, y bueno, lo que nosotros debemos liberar primero es la zona más apical. Y ahí ya tenemos tejido liberado, y si uno ya empieza a percibir cómo está desplazado, fíjate el nivel de canino, que ni siquiera hemos tocado nada y ya se ha desplazado solo por su propio peso, ¿no? De haber liberado a nivel apical, a nivel de la mucosa, y ha hecho los cortes, ¿verdad? Bien, siguiendo con el caso, entonces, si quiero pasar, parece que debe pasar. Ahí está. Tomamos un injerto de tejido conectivo de paladar, en este caso, de paladar lateral, y lo vamos a presentar, y lo vamos a llevar a este bolsillo, y toda una técnica también, pero aquí lo estamos enhebrando. Podemos hacer un programa de eso nada más. Sí, podemos hacer un programa. Fíjate que estamos entrándolo por el surco, vamos a incidir sobre el tejido conectivo, y luego lo vamos a enhebrar, y lo vamos a llevar por debajo de esa papila. Lo mismo del otro lado, aquí ya lo tenemos pasado, de un lado, de este lado, hemos pasado dos papilas para poder desplazarlo y tenerlo a través de un lazo para poder ubicarlo de lado a lado, ¿no? Entonces uno, cuando ya lo tiene la ubicación precisa que uno desea, comienza con las suturas, y estas suturas es fundamentalmente la que lo va a fijar, en este caso es la sutura double cross, porque pasa a través del injerto, da varias vueltas, yo creo que en 3 o 4 horas lo podríamos explicar. Sí, también. Bien, esa sutura la vamos a realizar en varios sitios, fundamentalmente se hace proximal, sí, claro, y muchas veces también la combinamos con alguna otra sutura, como alguna compresiva que tenemos aquí, las suspensorias, compresivas, para poder sostener mejor esos márgenes y asegurarnos la permanencia del injerto dentro de ese bolsillo que hemos generado. ¿De qué belleza? Bien, aquí tenemos entonces post 15 días y el post a los 3 meses de ese lado. Aquí lo vemos a mayor aumento. Y si podemos observar entonces la diferencia de posición de los márgenes en un pre con 2 fotos, 2 imágenes, hemos logrado el 100% de cobertura en esa superficie radicular del canino, lo cual es muy bueno, y además una mejor estabilidad. Y mira cómo se observó Carolina, un lado de la sonrisa y el otro lado, con lo cual ya estábamos con esta buena perspectiva, ya estábamos pensando en poder comenzar a realizar la cirugía del otro lado. Por cuestiones de trabajo se fue demorando un poco, pero ya al tiempo decidimos hacer la cirugía. Este es el otro lado, y fíjate cuando hacemos la observación a nivel de canino, lo que hablamos a nivel diagnóstico, empezamos a hacer todo el diagnóstico nuevamente, tejido gingival, el grosor, con la zona, entonces podemos ver qué características delimitan los cementarios, si hay una lesión cervical no cariosa, las pérdidas de tejidos proximales, que es más marcada, por ejemplo, entre central y lateral. Fíjense que el lateral también tiene una gran pérdida de inserción, con un pronóstico mucho peor, porque en mesial, en esta papila, prácticamente tenemos una pérdida muy importante de todo el tejido proximal, así que vamos a tratar de colocar el injerto por debajo para darle un poco más de estabilidad a esa zona. El premolar tenía una encía un poco más gruesa en comparación con el canino, y ahí tenemos el post 4 meses y el preoperatorio digamos, el día de la cirugía. Entonces preparamos a la paciente,
Ahí le hemos hecho los botones de Composite Flow para hacer el anclaje de las suturas que vamos a realizar. Por supuesto, hemos tomado todas las medidas previas para poder tener un buen seguimiento del caso, la preparación, como hemos hablado anteriormente, los pasos, ¿no es cierto?, con el KPA, vamos a hacerlo como más rápido para poder ir avanzando, luego con la separación de espesor total con el PPA-ELA, con movimientos laterales y subiéndonos a la cresta ósea proximal para sentir que uno toca el periósteo y puede hacer una separación de espesor total. Recordemos que en vestibular de las piezas seguramente no tenemos hueso, así que hay que hacerlo cuidadosamente. Los TKN para empezar la separación de espesor parcial, con especial cuidado cuando hacemos estos movimientos laterales de no perforar el tejido vestibular, ¿sí? Debemos irnos hacia apical con este tejido, con este instrumento, perdón, y ahí marqué sitios típicos de dificultad, ¿no? En las zonas proximales Sí, donde tenemos la colapso de tejido óseo, de inserción de la base de la papila con muchas fibras, depresiones, exacto, y fundamentalmente esto último que marqué, ahí es donde no debemos perforar, esta es la zona crítica. Si yo perforo aquí y tengo que desplazar ese tejido hacia coronal, estoy en problemas. Por eso ahí es muy delicado, siempre hay que hacerlo con muchísimo cuidado, ¿no? Si uno perfora en proximal, se puede resolver más fácilmente. Bueno, ahí tenemos el avance de la cirugía, vamos a trabajar el frente de la papila, luego con la Younger Gut, aquí tenemos la toma del conectivo del paladar, la sutura del paladar, y lo que vamos a realizar con este injerto, lo vamos a dividir, y vamos a colocar un injerto por debajo de una de las papilas, porque la vemos realmente muy colapsada, y queremos darle más soporte a esa papila. Entonces vamos a hacer una tunelización, pero ya nos vamos a extender un poco más hacia palatino, lo mismo que veníamos haciendo en vestibular, pero vamos a extendernos más a palatino de manera de poder insertar ese injerto y lo vamos a enlazar de palatino y lo vamos a traccionar y llevar por debajo de ese margen, ¿sí? Ahí lo vamos a hacer entrar por el margen central y vamos a traccionar de estos dos chicotes para poder llevar ese injerto por debajo del tejido proximal. De ahí entramos, pasamos por debajo del tejido, pasamos a través del injerto del tejido conectivo, volvemos a pasar por la aguja por debajo de la papila y salimos hacia palatino. Una vez que yo traccione, ese injerto va a introducirse dentro, ahí estamos introduciéndolo dentro del margen y dentro del espacio proximal, y luego empezamos a colocar un tejido conectivo por vestibular de ese central también, y luego vamos a colocar también a nivel del canino, que es uno de los sitios complicados. Ahí estamos dándole refuerzos con tejido conectivo. Y en este caso elegimos, por varios estudios que hemos leído, ayudarnos con el endogain, como una proteína que nos va a ayudar con la regeneración periodontal inductiva, digamos, ¿no? Y producir una cicatrización quizás mejor. Vamos a pasar un poco más rápido esto, porque son las características que tiene el endogain, que no viene hoy al caso, pero que como sus propiedades están en relación a la migración, inserción y proliferación de células del ligamento periodontal, podemos llegar a tener, por supuesto, una cicatrización también más favorable en los sitios de la cirugía plástica periodontal. ¿Bien? Y fundamentalmente tiene una acción importante que marqué en este cuadro, que es la inhibición de la migración epitelial. Y esto es interesante a la hora de la cicatrización. Entonces, ¿cuándo estaría indicado el endogain en recisiones gingivales según los estudios? En todos los casos, no hace falta en todos los casos, quizás en raíces muy prominentes, no hace falta porque en otros casos es lo mismo, sí, no hay claro, diferencia, no hay pero diferencia. donde tengamos raíces muy prominentes, donde tengamos piezas demasiado vestibularizadas, más desfavorables, donde tengamos pérdidas de tejido óseo adyacentes a la recesión hacia palatino lingual. Entonces, esos casos podríamos valernos entonces del endogain, que nos mejoraría la cicatrización del tejido blando, nos va a disminuir la longitud del epitelio de unión y lograr una inserción conectiva mayor que lo que tendríamos si no usáramos el endogain. Si vemos en el gráfico, lo que estaríamos logrando entonces, que la inserción podría ser no solamente no solamente apicocoronal, sino también concéntrica hacia el centro de la superficie radicular. Ahí tenemos dibujada la inserción conectiva, y el epitelio de unión va a tener una disposición más central con una longitud menor, ¿verdad? Entonces tendríamos un epitelio de unión en ese sitio, y esto nos daría más estabilidad en la cicatrización. Esa es la gran bondad del endogain. Del endogain, exactamente. Ahí tendríamos entonces lo que sería el epitelio de unión.
y luego desplazamos ese tejido por encima. Bien, vamos entonces al caso clínico, el injerto, lo volvemos a llevar a su sitio a través de esas suturas que nos ayudan a enhebrarlo. Como nos había sobrado un endoven, también le vamos a colocar en la superficie del canino. Yo prefiero colocar el injerto y una vez ya ubicado, ubicarme con la jeringa del endoven entre el injerto y la superficie reticular, ¿sí? Y embeberlo bien. Rápidamente el endoven empieza a salir por el surco, no importa, lo que sobra. Hacemos las suturas, ahí vemos la posición de ese tejido blando, así. Hacemos las suturas double cross, combinadas con una sutura suspensoria, como podemos observar ahí. Yo utilizo mucho esto de combinar. Por ahí la double cross solo la veo, y si yo requiero más contacto del tejido blando sobre la superficie dentaria, lo refuerzo con una suspensoria. Así que ahí tenemos el post 15 días, post un mes. Ahí tenemos el post del paladar. Y algo que estuve trabajando, que por ahí te quería comentar, es una pequeña investigación que voy haciendo con los datos y un trabajo que voy a publicar en relación a qué pasa con estas cirugías y los pacientes, que también es algo que nos preocupa. O sea, ¿qué le decís al paciente que le va a pasar después? La morbilidad. La morbilidad. Y esta es una evaluación de la percepción del paciente, del dolor, del edema y del disconfort, teniendo en cuenta una escala de valores visuales que le presento al paciente, y él nos va diciendo cómo lo sintió en el postquirúrgico. Bueno, en este caso fueron 26 pacientes que se realizaron, y en estos pacientes se trataron 134 recisiones, fueron 25 cirugías realizadas en 16 pacientes. Y bueno, lo que fuimos viendo como resumen de esta situación es que, por ejemplo, aquí está dividido lo que el paciente fue percibiendo en una escala de valores en cuanto al dolor, por ejemplo, en esta primera zona, del paladar y de la cirugía. Aquí tenemos el dolor del paladar en rojo, fíjate, perdón, en gris, que es el dolor del paladar, no superó los 3 en promedio de todo el trabajo. Y el dolor a nivel de la cirugía fue del 1,6 en esta escala de valor. Por otro lado, el edema sí fue mayor. Fíjate que el edema no lo medimos en paladar, sino a nivel quirúrgico fue de 4,08. Y el disconfort que percibió el paciente fue menor a 3 dentro de la escala. Es decir, fue siempre muy aceptable. Claro. Luego, en relación al edema, fíjate que los pacientes relataron tener edemas de valores de 0 a 1 el 24% de los casos. De 2 a 5 el 44%, es decir, menores a 5, la mayoría. Y valores de 6 a 10 en el 32% de los casos. ¿Sí? Bastante cercano, digamos, el edema a valores entre 2 y 5, pero hubo valores mayores, es decir, donde vemos más efecto de estas cirugías en cuanto al edema. Estas son cirugías que generan inflamación. Entonces se lo ve y eso le genera cierto alergia, puede ser. Pero si uno mira el dolor, que es una de las cosas muy importantes, fíjate que la mayor parte de los pacientes nos refirieron dolores de 0 a 1, el 64%, y valores de 2 a 5, el 28%. Es decir, no superaron en el 92% de los casos los valores de 5 en cuanto a dolor. Y el valor máximo otorgado fue de 6 en cuanto a dolor en 2 cirugías del mismo paciente. Es decir, un paciente con un umbral de dolor por ahí diferente, pero fue de 6, tampoco fue de 10. Tampoco fue mucho. Es decir, el dolor no es la característica del postoperatorio, sí el edema. Y otro de los temas importantes, salió recortado por ahí en la imagen, es el hematoma, que he visto que se generaban hematomas en varios pacientes, y fundamentalmente, fíjate una cosa muy particular, de las 25 cirugías, hubo 15 que no tuvieron hematomas, y 10 que tuvieron. Y dentro de esas cirugías que tuvieron hematomas, dentro de esas cirugías, el 50% de los pacientes habitualmente tienen hematomas cuando se golpean un brazo, cuando viste que tiene algún golpe, lo que fuera, y coincide que la mitad de esos pacientes en general hacen hematomas también, que se pueden, digamos, distribuir luego en la zona superior, en la zona periocular, que es uno de los temas que también uno le puede avisar al paciente, que hay posibilidades de que tenga un hematoma posoperatorio en un 40% de las cirugías
lo que Que es muy importante, porque el paciente a veces te pregunta, voy a inflamar, pero Sí, ya se con va a esto, inflamar. sí, se va a inflamar, pero ya por eso puedes dirigirlo, ¿no? Sí, O sea, el dolor, y es relativo, depende de cada paciente, por supuesto, pero en el trabajo nos ha dado que el valor del dolor es bajo, sí también la presencia de hematomas en casi la mitad de los pacientes. Así que eso es importante porque por ahí el paciente luego tiene que ir a trabajar, o durante la semana va a trabajar y el paciente puede tener el hematoma y eso lo puede incomodar. Si es un paciente que trabaja en relación con otras personas, avisarle porque por ahí tiene que organizar su trabajo también, ¿sí? Así que bueno, este es el caso de Carolina, donde lo que vemos es el dolor ella a nivel de paladar fue de 3. Fue mayor el dolor en paladar que de la cirugía. Esto es bastante consistente en todos los casos. Tenemos edema mayor. Quizás en este caso sí en el cuadro anterior no lo había destacado, pero acá el edema de paladar fue de 3 y el edema de la cirugía fue de 2. Disconfort 5, sí, que tenía para que eso, ver con la molestia general de haber sido operada y no poder mover el labio, etc. Y hematomas no tuvo ella, en este caso, ¿no? En particular. Así que bueno, aquí tenemos el post 8 meses de la cirugía, pese que era un cuadro bastante complicado, y tenemos la comparación del pre y el post 6 meses. Luego vamos viendo cómo vamos avanzando con los meses, ¿no? Y ahí tenemos el 100% de la cobertura radicular en el canino, que era un caso, no era una recesión tan grande, pero desfavorable en relación a los tejidos proximales. Aquí tenemos el post 8 de la zona del sector 1 y el post 12 del sector 2, con las características, ¿no? El pre y el post 12 meses, de ambos de ese lado, de cómo fuimos viendo el resultado. Ahí tenemos los dos sectores, y mira la sonrisa del pre y el post a los 12 meses. Ahí tenemos el post 12 meses. Y luego comenzamos a trabajar en las troneras para ir cerrando. Tenemos que trabajar aún en relación con la forma dentaria. Hemos dedicado nada más tiempo al cierre de los espacios proximales, esto lo he hecho con composite y microscopio, como para poder hacer un buen cierre de las troneras sin que queden escalones. Manejando el punto de contacto. Punto de contacto, ella tenía una ferminización, con lo cual eso estaba tal cual, así todo lo que tiene en punto de contacto ya tenían la previa por las ferminizaciones, pero solamente he trabajado a nivel cervical para poder ir generando el cierre de los espacios proximales y brindarle un mejor contorno, ¿no?, al diente, y darle como más ancho a nivel cervical, y permitir eso, con eso que no se le observaban tanto el famoso triángulo negro, y sin exagerar tampoco en la forma, ¿no? Pero el aspecto visual, ¿cómo cambia, no? Nada más con... Yo creo que fue un buen cambio. Fíjate, ahí tenés la comparación del pre y el post 8 meses con resinas en el superior, y el pre y el post 12 meses con resinas en el otro lado, ¿no?, en el sector 2. Con lo cual creo que el aspecto clínico y la estabilidad, que es lo más importante para la paciente, habiendo cambiado también su forma, por supuesto, de cepillado, ¿no? O sea, Claro. que trabaja en la empresa, que se agarre de los cepillos buenos. Ahí la estuvimos entrenando, ahí tenemos toda la línea de tiempo de ambos sectores, y la sonrisa de la paciente, ya en el postoperatorio, con lo cual ahí tendríamos el pre y el post. Creo que el cambio fue muy notorio para la paciente también. Hay que trabajar aún, como te decía, en la forma de esos incisivos, que tienen sus divergencias, pero ya naturales, ¿no? Como que su forma dentaria fue bien diferente, y el largo del lateral. Cuando trabajemos con eso y podamos mejorar la forma del incisivo central del 11, ya vamos a tener como una anatomía mucho más armónica, ¿sí? Armónica. Y fíjate, con su sonrisa, ella estaba realmente muy conforme. ¿Podemos escuchar una pequeña entrevista? Sí, claro, vamos a escucharlo. Hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia. Les cuento, después de 2 años y medio de un tratamiento de ortodoncia, vino a quedar realmente conforme con mi sonrisa tan esperada. Tenía varios sectores con recesión gingival y algunos espacios interdentales que realmente para mí eran muy notorios, y evitaba en el día a día poder compartir una sonrisa, disfrutar una sonrisa con plenitud. Llegué a las manos de Axel y todo su equipo, el cual después de varias consultas llegamos al día de la cirugía. Me realizaron 2 cirugías plásticas en 2 sectores, una en mayo y otra en septiembre, las cuales fueron totalmente exitosas, sin ningún tipo de dolor durante la cirugía, ni tampoco
tampoco en el postoperatorio. Luego, obviamente, siempre con los controles necesarios, los cuidados necesarios que todo su equipo me fueron indicando. Hoy estoy feliz de poder compartir esta sonrisa, totalmente segura y bueno, agradecida que hoy puedo tener la sonrisa que tanto soñé. Así que nuevamente gracias a Axel por la contención, el profesionalismo y el amor con la que trabajan, tanto él, Axel, como todo su equipo. Muchas gracias de corazón. Muy sonriente la paciente, hasta ya sabía de... Qué sonrisa, ¿no? Sí, no, aparte ya sabía de terminología, se le salió siendo dentista. Así que sí, sabía todo, estaba muy informada, por supuesto, ella, ¿no? En relación a esto. Uy, perdona, no, creo pues, que hice muy mal. bien, no. Podemos ir al cuadro inicial. Sí, claro, pues muchísimas gracias a Axel Edlund, la verdad es que estamos en tiempo, y bueno, muchas gracias a los odontonautas, muchas preguntas. Vamos. A ver, vamos a ver. Elijamos de todas. ¿Cuántas Sí, hay preguntas? muchas preguntas. Los problemas de fracción y traumas oclusales, tratamientos de ortodoncia generan los problemas mencionados. Quirúrgicamente, ¿cómo solucionarlos y cuándo? Saludos desde Ecuador, doctor Pantoja. Yo creo que sí, por supuesto que hay una extrema relación entre tratamientos ortodónticos que buscan expandir, y fundamentalmente lo que se genera allí es la posición dentaria por fuera de la contención del hueso, ¿no? O sea, por fuera del continente óseo. Eso genera el factor predisponente biológico. Fíjate que mayormente los pacientes terminan la ortodoncia sin recesiones, pacientes con un alto índice de higiene, con mucho seguimiento por sí mismos de la higiene, que luego frente a este cambio de posición dentaria, dientes regularizados por la expansión que se ha realizado durante el tratamiento, con el factor precipitante que es el cepillado traumático, hace que aparezca la recesión, con lo cual se ha visto que después de 5 años hay trabajos que muestran que después de 5 años el porcentaje de recesiones en los pacientes que primero al día 0 no tenían recesiones o tenían muy poco porcentaje, pasan casi a un 40% de recesiones, y eso es realmente significativo. Luego, en relación a las afracciones, si bien no hay nada que esté determinando exactamente que quizás sea una patología tan fácil de definir como otras patologías cervicales no cariosas, porque realmente siempre hay dudas en relación a la fracción. Yo considero que sí, es un tema relacionado a la aparición de la recesión, ya que una fracción genera la pérdida de sustancia del tejido, generalmente empieza a aparecer siendo subgingival, uno la ve siempre supra, pero generalmente esa presencia de la fracción supragingival está relacionada con que la encía y ese espacio biológico, o los tejidos supracrestales, comienzan a tener un cambio de posición por la presencia de ese escalón que se produce en la fracción. Así que yo creo que sí está relacionado, haría falta más trabajos para poder... Es un gran tema, porque de hecho no se asocia directamente a las recesiones, pero sí tiene una relación, o sea, ahí podría ser como una... y eso lo dice la clasificación actual. Y tenés cantidad de superficies radiculares alteradas y una recesión presente en ese mismo diente. Y las superficies radiculares no están solamente alteradas por una abrasión o una erosión. Claro. Generalmente son combinadas, y cuando uno ve esa pérdida de tejido bien en forma de cuña, ahí es como bastante claro que el efecto es otro, no es el cepillo ni es una erosión química, ahí es un efecto que tiene que ver con las fuerzas y esta flexión que se produce en la pieza dentaria por el bruxismo. Nos preguntan que si usa cemento quirúrgico después de hacer los injertos. No, para nada. Yo tampoco. No, digan que no, ya vamos a otra. No ¿Qué preguntas tan largas, odontonautas, seguidores? Luego del posoperatorio se debe cumplir con ciertas indicaciones para evitar que vuelva otra recesión. Sí, por supuesto. Esto tiene que ver con tener en cuenta la etiología. Si uno estudia bien la etiología, lo primero que hay que hacer es modificarlo. Por supuesto que si las posiciones dentarias influyeron como factor predisponente y no hay posibilidades de cambiar la posición del diente nuevamente, porque la paciente ya no se va a hacer ortodoncia o lo que fuera, hay que tener en cuenta los factores precipitantes. Mayormente es el cepillado. Es uno de los factores precipitantes, pero por supuesto el control de placa es otro, factores iatrogénicos, restauraciones, etcétera, que hay que tener controlados, ¿no? Pero el hábito del paciente es uno de los principales que hay que manejar antes. No sé si pasa en Argentina, pero en México luego le dicen al paciente, así como el que está viendo en la pantalla,
cepíllese hacia abajo, ¿no? O sea, o cepíllese hacia arriba para que cubra. No sé si pasa en Argentina, pero en mi Sí, país por pasa ahí mucho. esta sensación de que cepillando la energía, Sí, que no está mal, ojalá todos se cepillaran así porque habría menos recesiones, ¿no? Si se cepillaran verticalmente. sí, claro. Ojalá en fuese casos así, como el críticos. pasto, ¿no? Pero Es- bueno, tampoco hay que descartar la técnica horizontal en zonas, como ejemplo lingual de inferiores. Por supuesto que ahí es mucho más eficiente una técnica horizontal que vertical, que no va a limpiar Claro. absolutamente nada. Y también las edades. A ver, doctor, ¿qué antisépticos usa para este tipo de cirugías? Clorexidina 0,12%. Ok, perfecto. Puede ser en forma de gel o en colutorio. ¿En pacientes fumadores ha tenido éxito con esas técnicas? En general es más complicado, los resultados pueden ser más variables. No es que no se pueda hacer, pero realmente yo te diría que no sería la indicación precisa, ¿no? Tenemos mucho más riesgo de, frente a un injerto, que haya un problema. Y no es que el paciente deja de fumar el día de la cirugía y unos días después. Eso no sería suficiente tampoco. Jorge Hernández, que en una del Estado de México, en una recesión, ¿cuál es, donde hay caries, cuál sería, pues, realmente la técnica idónea? Técnica idónea, o la mejor indicada. Yo creo que va a depender mucho de la profundidad de la lesión cariosa. A mí no me gusta mucho colocar o hacer una cirugía de recubrimiento radicular si debo restaurar una pieza y que me quede material por debajo del tejido blando. Con lo cual, en algunas situaciones, me parece que es bueno poder limpiar la lesión, evaluar cuál es la concavidad radicular que nos ha quedado. Si no es exagerada, directamente dejar esa superficie radicular más cóncava y cubrirla con tejido blando. Y usar el injerto de tejido conectivo como compensador de la diferencia de posición del tejido duro post eliminación de caries. Lo mismo sucedería si tuviéramos una lesión cervical no cariosa con un escalón muy profundo. En ambos casos, ahí es una de las indicaciones del injerto de tejido conectivo. No solamente la encía fina, sino también cuando tenemos diferencias de superficie dentaria, ¿no? Entonces yo limpiaría la caries, siempre y cuando no sea una lesión extremadamente grande, profunda, claro. y no colocaría ningún material restaurador, a menos que realmente requiera ya digamos, una restauración para poder alejarnos también del órgano ocupado, ¿no? Te recomendamos los estudios del doctor Peter Nordland, que escribió acerca de un artículo de injerto de tejido conectivo como alternativa para caries o cavidades clase 5. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Axel, por todo. La verdad es que rompimos récord en la plataforma, nos fue muy bien. Gracias a todas las personas, gracias a todos los países latinoamericanos, Colombia, Ecuador, México, Argentina, todos. Muchísimas gracias. También la gente que está en España. Muy buenas tardes tengan todos en Sudamérica, muy buenas noches aquí en Europa. Pues los invitamos a que estén aquí pendientes en las transmisiones que vamos a estar haciendo desde la CEPA. Aquí está conmigo Paco Romero, así que pues vamos a estar transmitiendo para toda América Latina en el congreso más importante de periodoncia para Iberoamérica. ¿Podemos llamar al colega? Que sí, mira, ven para acá. Tenemos otro colega, tenemos otro invitado. ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, acá ya estamos completos. El team completo. El team completo. También en las clases en la Maimónides es catedrático de allá, ¿verdad? Sí, yo estuve en Maimónides y ahora estoy, como vivo en Tucumán, que es en el norte de Argentina. Viajo todos los meses para el grupo más perio que tiene el doctor, un grupo docente que se está formando y lo ayudamos con todo. El doctor Raúl Martínez también lo pueden encontrar ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias. Seguro, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Estamos aquí en CEPA Valencia. Gracias a todos. Saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Gracias. Muchísimas gracias. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Valencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI, su constancia de asistencia digital del día de hoy, y podrán acreditarla con el número 809. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.